Ezequiel 37. Sabemos que ahorita está de moda todo lo que está pasando en el Medio Oriente con Israel, la guerra y todo lo que pasa. Pero todo lo tenemos que ver a través de la palabra. Ya hemos visto que las noticias no son muy seguras, ¿verdad? Pero la palabra de Dios sí. ¿Ya lo tienen? Y les dirás, así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Por lo menos hasta ahí ese pedacito, ¿verdad? Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Pedimos, Señor, que esta palabra que tú nos das, Señor, este es conocimiento, Señor, que no viene de los hombres, que no viene, Señor, de las noticias, ni del corazón de ni nadie, Señor, sino de ti, para darnos a conocer las cosas futuras y las cosas presentes, Señor, y aún las pasadas. Damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Sabemos que esta es una profecía y más adelante está hablando para el tiempo final, para Israel. A pesar de aquí no lo está aclarando, dice, a los cuales yo tomo a los hijos desde entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Sabemos que esto ya hemos hablado sobre este punto, que el Señor les entregó una tierra con los límites y todo lo demás, ¿ok? Ahora, quiero, que aunque empiezo con estos versículos, van a ser un poco, empiezo con estos en el sentido de que el Señor Jesucristo no los va a llevar a Roma, a China, a Irán, a Arabia, a ningún lugar. ¿A dónde los va a llevar? Ahorita van a entender algo interesante, ¿verdad? A su pueblo, a la nación, al pueblo que Dios les quiso dar a la tierra. A ese lugar Dios los va a llevar en su tiempo. Y luego también nos habla que al final, cuando el Señor venga a su iglesia, ¿a dónde nos va a llevar? Después de esta muerte física, nos lleva también a un lugar donde está el Señor, aunque no es en la tierra, pero es en el cielo. Como Israel, la nación, ¿a dónde lo lleva? A su tierra de Israel, al templo que va a levantar, que levanta en Jerusalén. ¿Usted cree que lo va a llevar a Roma, hermano? ¿Verdad? Porque también en relación a su iglesia, lo va a llevar a Irán, lo va a llevar a Arabia, a la Meca o a cualquier lugar de los ídolos de las religiones, a ninguna nación que sea fuera de su tierra de Israel. El Señor les prometió darles y llevarlos a la tierra de Israel. Es una parte del pacto del Señor que va a cumplir en su tiempo. Si ellos estaban y están afuera, muchos de ellos, fue por su pecado, fue por su rebelión con que se apartaron de Dios, de sus mandamientos, de su palabra, y el Señor ya había advertido que los iba a arrojar, que los iba a exiliar fuera de su tierra a ellos. ¿Qué les dijo el Señor? ¿Se acuerdan? En Lucas 13:34, ¿qué les dijo el Señor a los judíos en aquel tiempo? ¿Quién lo quiere leer? Lucas 13:34. El propósito del Señor es darles esa tierra y que la habiten y la posean y sean bendecidos ahí. Pero por causa del pecado y la rebelión de Israel, el Señor los tenía que, ya estaba escrito que los tenía que castigar quitándoles su tierra. Pero ese siempre ha sido el propósito de Dios y que al final lo va a cumplir. Y no porque ellos sean buenos, hermano. No es porque sean mejores que nadie, sino porque es un pacto de Dios. Léamelo, Laurisa.
apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ahí está muy clarito, ¿no? ¿Cuántas veces el Señor hablaba por los profetas y les avisaba y les advertía? Dios quería llevarlos y los quiere llevar, juntarlos bajo sus alas, dice, como la gallina sus polluelos, y no quisiste. Pero ¿cuál era después la respuesta? Vuestra casa os es dejada desierta, hasta el tiempo que ellos mismos digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mire, esta expulsión lo vemos desde el principio. Tenemos que tener los ojos abiertos, hermano, a la palabra, no a lo que tú creas. ¿Qué pasó en el principio con Adán y Eva, en el Edén, en el paraíso? Cuando ellos rechazaron la palabra de Dios y se rebelaron, Dios tuvo que actuar. ¿Cuál fue el castigo que les dio aparte de la muerte y todo? Echarlos fuera del paraíso. Los arrojó fuera del paraíso. ¿Usted cree que después, viviendo ellos primero en el paraíso, algo que nunca hemos experimentado, y después ser arrojados al mundo y experimentar la vida que tuvieron ahora de pecado y de todo lo que tuvieron que sufrir en su alma y su cuerpo? ¿No lo lamentarían? Claro que sí. Después de vivir en ese lugar tan hermoso, tan precioso, y después de ser arrojados afuera, ¿usted cree que no iban a sentir la necesidad y lo que perdieron? Ningún lugar del mundo podría compararse con el Edén, con el paraíso. Aunque el hombre busque aquí los lugares más hermosos y todo, ¿verdad? Pero ningún lugar, ¿cree usted que se pueda comparar con el paraíso? Nada, nadie, ¿verdad? Dice en el Salmo 137, mire lo que dice respecto cuando ellos fueron llevados a Babilonia. Del 1 dice, cuando el Señor los expulsó también de su tierra a Babilonia, dice, junto a los ríos de Babilonia ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, claro. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, y mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciese a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Y nos sigue hablando, pero dice que ellos lloraban, se acordaban de aquel lugar, de aquella tierra que Dios les daba. Imagínense, nosotros nunca hemos experimentado un lugar así. Pero la palabra de Dios nos dice que también Dios ha puesto un lugar especial para su iglesia, para su cuerpo, que es su iglesia. Y mientras estemos en el lugar que Dios nos da, vamos a estar bendecidos, vamos a tener los beneficios, las bendiciones que Dios puso. La tierra de Israel era la más hermosa, la más rica, la más bendecida de todas las naciones del mundo. Y ellos experimentaron en cierta forma ciertas cosas que habían perdido del Edén. ¿Se acuerdan cómo cuando llegaron los espías, la fruta de qué tamaño era y todo? O sea, era algo muy diferente a todas las naciones, hermano, ¿verdad? Y luego ellos, cuando son expulsados al exilio, dice, y destruyeron el templo, lloraban. Si usted ha visto Lamentaciones de Jeremías, está terrible, ¿verdad? Se lamentaban. De todo se acordaban, de la tierra, de la nación, y lloraron por el cautiverio que tenían en ese lugar. Y de alguna forma, ¿cuántas veces yo no quiero salir fuera de la mano de Dios? Yo no quiero salir fuera de la presencia, fuera del lugar que Dios nos ha escogido. Hay muchos que están de una iglesia a otra iglesia y así andan. Ayer veíamos algo.
Pero, hermanos, si estamos en el lugar que Dios nos escoge, ¿sabe qué? Vamos a ser bendecidos, como decía Anne. Ahora, es verdad que ahora, en este tiempo, todavía Israel están fuera de su tierra. Muchos están fuera de su tierra. Pero va a llegar el momento en que todos, ahorita van a entender ¿por qué tienen ese anhelo de regresar a la tierra de Israel? Ahorita lo van a entender por qué. ¿Por qué hay ese anhelo de los hijos de Israel de regresar a su tierra, aún a pesar de que están viviendo en una nación como Estados Unidos, Europa, donde nada les falta? Hay algo que los llama, que les llena ir a regresar a su tierra. Ahorita van a ver por qué. Entonces, están muchos fuera de su tierra, dispersos todavía en las naciones, aunque el Señor ya empezó a llevarlos y juntarlos en su tierra. Es una profecía que se tiene que cumplir, los va a llevar a la tierra y les va a dar toda la tierra que prometió, esa tierra de los ahorita de los filisteos, que ni son filisteos, son palestinos, ¿verdad? Y eso también les pertenece a ellos. Va a ser necesario también un tiempo, como siempre ha sido, de aborrecimiento, de persecución, de antisionismo en el mundo, como sucedió con Hitler. Solamente en esa situación, porque el pueblo de Israel también se siente muy bien en otros lugares. Pero ¿qué hace el Señor? ¿Qué pasó con Hitler, verdad? Para llevarlos y que ellos busquen la tierra, la nación de Israel, y se cumplan las promesas. El Señor tiene los medios, hermano, para regresarlos a su casa, a la tierra de Israel, y perdonar su rebelión contra Dios. En Ezequiel 39, 23, ahí nos lo dice claramente, como al final Dios los llevará a todos sin dejar ninguno. Desde el 25. Todas esas son profecías que tienen un cumplimiento de parte de Dios. Dios no nomás lo dice, hermano, lo hace y lo hace en su tiempo y en su momento. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, 25, 39. Ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí. Cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y aquí viene, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevados al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar ahí a ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová. Sabemos que esto se va a tener que cumplir tarde que temprano, a fuerza, sin dejar ahí, dice, a ninguno fuera. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor no los deja y les permite seguir estando en las naciones? Ahora, esto tiene una similitud. Como Dios también hace lo mismo con nosotros, con su pueblo espiritual. Todos éramos cautivos, andábamos para acá y para allá, pero Dios tiene que cumplir, reunir a su pueblo, a sus hijos. ¿En dónde? Bajo su poder, bajo su cobertura. ¿Y dónde lo va a hacer? En su iglesia. ¿Dónde va a bendecir Dios a Israel? En su tierra. En la iglesia. Dios nos ha dado un lugar para bien a su cuerpo, a su iglesia, para que a través de ahí Dios nos bendiga. Nos tiene que llevar, hermanos, a su iglesia. No nos va a dejar en una iglesia falsa. No nos va a llevar a ningún movimiento ecuménico ni a ningún lugar. Dios tiene que llevar a su cuerpo. Ahorita van a entender. Sin dejar, dice, ahí a ninguno de ellas, fuera de su tierra, bendecida por Dios, donde no puede haber compararse otro lugar, otra nación mejor, más bendecido con la presencia de Dios aquí en la tierra, fuera de Israel, como también en su iglesia. No hay otro lugar más bendecido por Dios que sus iglesias verdaderas,
después de estar cautivos fuera de Israel, volverlos a regresar a su tierra. Sí se entiende, ¿verdad? La comparación. ¿Dónde estábamos nosotros? ¿En dónde vivíamos? Ahora, ¿dónde nos reúne? ¿Dónde nos pone el Señor? En un cuerpo. Ahora, con su iglesia, al estar cautivos por el pecado, por el mundo, el Señor nos rescata, salva y nos va a llevar a habitar con Él en su iglesia, en su cuerpo, aquí en la tierra. Y cuando tengamos que dejar este cuerpo, ¿a dónde nos va a llevar? ¿Dónde vivíamos cautivos en el mundo? Y ahora nos va a llevar a su iglesia. Hechos 2:47, si quieren verlo. No fuera de ella, así como a Israel lo tiene que llevar a su tierra, no los va a dejar en las naciones, no los va a dejar donde ellos quieran estar, los lleva a su tierra. Ahora a nosotros, ¿a dónde nos lleva el Señor? Desde el principio de la creación de la iglesia, ¿a dónde nos llevó el Señor a los primeros cristianos? Convertidos. Estamos hablando de conversiones. Dice en el 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, no eran los apóstoles, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. ¿A dónde nos tiene que añadir? ¿Por qué no los llevaba a la religión judía? ¿Por qué no los llevaba a Roma? ¿Por qué no los llevaba a algún otro lugar? Los llevaba a la iglesia, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. O sea, podemos irnos a otro lado, a otro lugar. Dios nos puede llevar, nos tiene que llevar a su iglesia. ¿De qué tierra lugar? Ahora aquí es donde viene, fíjese, aquí es donde lo estamos viendo ahorita por todo lo que está pasando. ¿Qué nos dice en Génesis 2? ¿De qué tierra fue hecho Adán? En Génesis 2, su cuerpo físico. Mire, aquí es donde entramos a otro terreno y que ahora vamos a entender. 2:7. ¿Ya lo tiene? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente y plantó. ¿De dónde lo formó? Dice del polvo de la tierra. ¿Pero de cuál tierra? ¿De cuál tierra? ¿Me entienden? Aquí dice, ¿qué tierra, qué lugar fue hecho Adán? De la tierra del Edén. De la tierra del Edén. ¿Y dónde está ese Edén? No lo que digan los hombres, lo que sea, y ya lo podemos componer. Aquí no puedo tomar más esos versículos, pero sí los tenemos ya claros, ¿verdad? Su cuerpo físico fue hecho del polvo de la tierra. El Señor tomó de esta tierra del Edén, del paraíso, polvo, y de ahí formó al cuerpo de Adán. Fue formado el cuerpo de Adán del polvo de la tierra de Edén. ¿Y de dónde fue expulsado Adán? De la tierra que fue formado, de la tierra donde Dios lo creó, lo formó del Edén. ¿Ya van captando por qué? ¿Y qué hace el Señor después con Abraham? ¿Durante cuánto tiempo duraron fuera de su tierra? Con Abraham le promete darle la tierra prometida, le da de regresarle a Abraham y a su nación la tierra de donde salió, de donde formó Dios a Adán, de la tierra de Israel, la tierra que fluye leche y miel. A ver si van captando. ¿De dónde entonces otra vez le regresa y por su rebelión otra vez salen de ahí, ¿verdad? La tierra, darle otra vez esta tierra del Edén que perdió Adán. Y así Israel tiene en su cuerpo, todos los israelitas, ¿verdad? Tienen en su cuerpo físico la tierra de Israel. De esa tierra fueron formados, donde Dios tomó de esta tierra para formar el cuerpo de Adán.
y la regresa a la nación de la descendencia de Abraham a través, después ya vemos, de Moisés. Una tierra que el Señor les decía donde el pecado de las naciones debía estar fuera de ella. Por eso echa fuera a esas naciones. Cada nación de ellas representa un pecado del hombre y del mundo y del diablo. Y él les decía, tenía que echar afuera todas esas naciones que están representando pecados. Todo eso. ¿Me entienden? Expulsar esas naciones que el diablo había puesto en la tierra ¿de quién? De Dios. Y en lo que siempre quieren poseer el diablo, ¿qué? Esa tierra que es del Señor. ¿Usted cree que lo va a hacer? Ahorita, pues claro que no. Pero la advertencia de Dios era también que si ellos dejaban al Señor, sus mandamientos, sus leyes, ellos serían expulsados, les quitaría otra vez la tierra de la que fueron creados y expulsados a la tierra, a las naciones del mundo. Entonces aquí hay un gran misterio, ¿no? Nosotros ya sabemos también que esa tierra, el Señor le dijo a ¿cómo se llama? A Abraham, a dónde tenía que llevar, aunque ese ya ahorita no es el tema, pero algo para que captemos. ¿A dónde tenía que hacer el templo? Al monte Moriah. Dice, ve al monte Moriah y ahí me sacrificas a tu hijo. Y ese monte Moriah es un monte, lo que sea, y una piedra ahí, y ahí fue, y ahí iba a sacrificar. Y luego cuando el Señor le dijo ¿cómo se llama? A David, ¿dónde te hubo que edificar el templo? ¿Dónde? El monte Moriah. El templo ese. Y ahí en ese monte es una piedra. Ahí la piedra del fundamento. Es una piedrota grandota, ¿verdad? Ahí. ¿Qué es la piedra del fundamento? ¿Quién es la piedra del fundamento? Jesucristo, ¿me entiendes? Ahí fue creado el hombre. Ahí salió el hombre. Ahí creó el Señor. ¿Me entiendes? ¿Y dónde está? En Jerusalén. En el monte Moriah. ¿Me entiendes? Por ahí va la cosa. Es por eso que ellos, los que descienden de Israel, deben regresar a su tierra. Los que descienden de Israel deben, no sé si captan o no, pero deben de regresar a su tierra de Israel, a lo que fue el Edén, y a lo que representa ahí la tierra, porque ellos pertenecen a esta tierra de ella. Fueron creados, hechos en esta tierra, fíjese. Por eso hay algo que llama, que dice, ¿cuántos de nosotros podemos detener alguna, por ahí, verdad? Alguna tierrita, no en los zapatos, sino de lo cual el Señor, ¿por qué anhelamos la tierra? Por la cual, no sé, ya lo captaron, ¿verdad? Pero ahora les voy a decir otra cosa. ¿De dónde salió la mujer? Adán fue formado ¿de dónde? Del polvo del Edén, de la tierra. Y por eso tienen que regresar ahí, porque es su tierra. Están hechos de esa tierrita, ¿verdad? Pero la mujer, ¿de dónde salió? ¿De dónde la formó Dios? No fue de la tierra, fue de una costilla, ¿verdad? Fue de una costilla, la mujer salió, la formó Dios, no de la tierra, sino del cuerpo, de la carne. Ya hemos leído esos versículos, ¿verdad? De la carne de Adán, no salió de la tierra. Pero de todos modos la mujer va a donde está el esposo. Entonces ya vemos, ¿de dónde nació, se originó la carne de la mujer? Del cuerpo de Adán. La mujer de Adán junto con él regresan a su tierra. Regresan a su tierra original, en este caso, los que son de Israel. Pero no me habla el Señor de otra mujer, no me habla de otra esposa de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿de dónde nacemos nosotros? ¿De dónde venimos espiritualmente? De Cristo. Nosotros somos la esposa. Entonces, nuestro origen, ¿verdad? No es terrenal, porque nosotros venimos del reino de Cristo. No sé si captan o no, ¿verdad? De la mujer del cuerpo de Adán viene la mujer de Adán y junto con él regresan a su tierra. Porque donde está el esposo, pues va la mujer. ¿O no? De Adán tenemos que regresar, volver la mujer espiritual
al varón, que es el Mesías, el Hijo de Dios, de donde salimos, de la naturaleza a donde el Señor nos va a llevar, porque de dónde venimos, ¿verdad? Por eso el Señor decía en Juan 14:1, ahora entendemos por qué. Él no nos va a llevar a Jerusalén terrenal. Él nos va a llevar, dice en el 14:1, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Que Él iba a preparar lugar para nosotros y cuando venga nos va a llevar. ¿A dónde? Al cielo, ¿verdad? ¿A dónde está el Señor? ¿Dónde está el esposo? ¿Y a dónde va la esposa? Porque somos la esposa de Cristo. Entonces, fíjese, ¿verdad? La nueva Jerusalén, la creación de Dios, que es para la esposa, la iglesia. No pertenecemos a la tierra de Adán en la carne, no pertenecemos a la Jerusalén terrenal como Israel, sino a la creación del reino de los cielos, de donde está Jesucristo, Dios, nuestro esposo. Los versículos que siempre lee aquí, que Efesios 5:22, ¿de dónde salimos? ¿De dónde fuimos criados? Entonces, pues tenemos que volver al origen. Es un gran misterio, ¿verdad? Y Pablo lo dice aquí, miren, en Efesios 5:25. ¿Te lo sabes de memoria, no? ¿Quieres leerlos? Sí que se lo sabe de memoria. Síguele. Porque somos su esposa. Y luego, hasta ahí. Yo digo esto, claro que es un gran misterio, hoy entendemos mejor ese misterio, ¿no? ¿Por qué Israel tiene que irse para allá? ¿Por qué es de allá? ¿Por qué es de tierrita de Israel, del Edén? ¿Y por qué nosotros nos vamos para allá arriba? Porque somos de Cristo, salimos de Cristo y a Cristo vamos otra vez. ¿Ya me entendió? Porque nuestra naturaleza no es de polvo solamente, tenemos una naturaleza espiritual que es la que Cristo nos ha concedido. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar Jesucristo? ¿A dónde lleva el esposo a la mujer, a la esposa cuando se casa? No con la suegra. ¿A dónde la lleva? Muchos sí la llevan con la suegra. Arrepiéntanse. ¿A dónde la lleva? A su casa. A la casa. ¿A dónde nos va a llevar el Señor? Porque salimos de Él, somos de Él. A Israel se lo lleva a su tierra. Nos va a llevar a su casa en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:22. Ahí está. ¿A dónde? A su casa, la Nueva Jerusalén celestial, como su esposa. ¿Sí? Ya fui cortito porque ya no hice mucho. En Apocalipsis 21, luego vemos lo de la piedra, la piedra del fundamento, porque está bien interesante eso. Por eso es que el Señor tiene que hacer ahí a fuercita su templo y va a echar afuera todo el chamuquerío que está ahí. 21:9 ya nada más dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del
¿Y dónde está? ¿A dónde nos va a llevar? Y me llevó en el espíritu un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y sigue hablando, ¿verdad? Pero dice, te voy a mostrar la desposada, la esposa del Cordero. Por eso en el capítulo 19 primero habla de las bodas, ¿no? Hasta que son las bodas, va a llevarse a su esposa. ¿A dónde? A su casa, a la nueva Jerusalén. ¿A dónde? ¿Dónde vamos a estar con el Señor? ¿Sí? Entonces, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? ¿Verdad? Porque decimos muchos, ¿de dónde soy? Pues soy del reino del... No digas, soy de México, soy chilango, digas, ¿de dónde viene y a dónde va? ¿Verdad? Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios que el Señor... Por eso Pablo dice, ¿verdad?, que es un gran misterio y esto claro que el mundo no lo entiende ni lo sabe. Padre, te damos gracias. Gracias porque sabemos, Señor, nuestro origen ahora y nuestro destino, Padre. ¿De dónde venimos, Señor? ¿Dónde salimos? ¿De dónde nos creaste y nos formaste de tu propio cuerpo? Señor, para ser tu esposa, tu iglesia preciosa, Señor, que creaste para ti y que nos estás formando y edificando, Señor, y que no somos de este mundo, no somos de este reino, Señor, ni siquiera de la tierra de Jerusalén, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu iglesia que has hecho para tu gloria y para tu honra, por tu esposa, por cada uno, Señor, de tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ay.